Y si Fernando Alonso no hubiese llegado a la Fórmula 1, ¿cómo hubiese cambiado el panorama de la competición reina del automovilismo? ¿Cuántos campeonatos hubiesen ganado los rivales de Alonso? ¿Qué hubiese sido de Fernando Alonso? ¿Quién hubiese ocupado el lugar de Alonso tanto en Renault como en Ferrari como en McLaren? Muy buenas y bienvenidos a esta hipótesis realizada de un forma un tanto improvisada. Sí que he anotado unas cuantas notas y tengo en mente un poco la línea que sigue la hipótesis y que cómo va derivando en diferentes situaciones. Por lo que en esta ocasión voy a hacer una hipótesis basada en lo que hubiese pasado si Alonso no hubiese llegado a la Fórmula 1. Algo que hubiese sido muy probable, ya que llegar a la Fórmula 1 es algo dificilísimo, y más en el caso de Fernando, que no venía de una familia adinerada y de que se tuvieron que dar circunstancias muy especiales para que fuese dando saltos en las diferentes categorías, ya que destacó muchísimo en el karting con grandes esfuerzos de su familia para llevarlo a los circuitos, invirtiendo dinero, pero tuvo que ganar en cada categoría, llegar al mundial de karting y ganarlo, hacer grandísimos resultados, y aún así no tenía hueco en las fórmulas menores. Tuvo que ser un ex compañero y amigo suyo, Antonio García, que estaba con Adrián Campos en la Fórmula Nissan. Le preguntó a Adrián Campos a Antonio García que le recomendara un compañero, y Antonio García pudo haber sido egoísta y pudo no haber recomendado a Fernando, teniendo en cuenta que sería un durísimo rival para él, ya que lo conocía del karting. Pero Antonio García fue muy honesto en ese sentido y recomendó a Fernando para el equipo de la Fórmula Nissan, y lo demás es historia. Alonso ganó la Fórmula Nissan, de ahí eso derivó en un test con Minardi, que será el premio por ganar esa competición. Luego Briatore lo fichó después de ese test con Minardi, completó la temporada con Minardi, entró de probador en Benetton. Luego en Renault en la temporada 2003 comenzó como piloto titular, el bicampeonato, la turbulenta etapa de McLaren, la vuelta a Renault, su etapa en Ferrari, McLaren Honda, Alpine y todo lo que conocemos sobre la historia de Fernando. Pero esto se pudo haber truncado de forma muy fácil, con que Antonio García no hubiese recomendado a Alonso seguramente, y aquí voy a desarrollar un poco lo que hubiese pasado con Fernando y después desarrollar lo que hubiese pasado con la Fórmula 1 en general. Pues Fernando, si no hubiese llegado a la Fórmula 1, seguramente hubiese destacado muchísimo en el karting, se hubiese convertido en uno de los mejores pilotos de la historia del karting. Pero aunque seguramente lo que hubiese pasado, probablemente hubiese acabado compitiendo en carreras de resistencia, ya que le permitiría sustentarse económicamente con esas carreras más que el karting. Así que hubiese acabado siendo un piloto buenísimo de resistencia. Teniendo una trayectoria muy parecida a la de Antonio García. Alonso, con la consistencia que tiene, pues seguramente hubiese destacado muchísimo en Le Mans, Daytona y todo ese tipo de campeonatos. Tal vez, al igual que Antonio García, hubiese tenido unos pinitos en la Fórmula E, pero simplemente hubiese sido un piloto bastante desconocido para el público general, ya que hubiese sido seguramente un piloto de resistencia, y ya que además la IndyCar, al ser coches sobrevividores, no le iba mucho a Fernando. Así que en esta realidad paralela, Alonso se hubiese convertido en uno de los mejores pilotos de la historia de la resistencia. Luego, en esta realidad paralela, Antonio García, lo que hubiese ocurrido con Antonio García es que Antonio García en la temporada 1999, lo que hubiese ocurrido es que Antonio García hubiese sido campeón de la temporada 1999 en la Fórmula Nissan sin Fernando. Pues seguramente hubiese destacado más, el equipo hubiese estado más volcado en él y hubiese ganado ese campeonato. En realidad, Antonio García ganó el campeonato de la Fórmula Nissan después de Fernando en la temporada 2000, pero justo ese año Telefónica y Repsol retiraron su patrocinio de la Fórmula 1, por lo que Antonio García tuvo que recalar en el programa de jóvenes pilotos de Red Bull. Fue irregular al principio y Helmut Marko se lo cargó, y de ahí derivó toda su carrera en el mundo de la resistencia. Pero Antonio García, su principal objetivo era llegar a la Fórmula 1 y no lo consiguió, por lo que en esta realidad paralela hubiese ganado el campeonato de la Fórmula Nissan 1999, por lo que hubiese accedido al test con Minardi, y seguramente al ser un piloto contemporáneo de Alonso, pues no sería tan rápido, pero tampoco andaría muy lejos de nivel. Antonio García siempre ha sido descrito como un piloto muy rápido en una vuelta, un piloto que a lo mejor tenía el mismo déficit que Rosberg, que le costaba mucho adelantar. En ese sentido, ese era su
su déficit, que era algo conservador en los adelantamientos, pero que luego en la defensa de la posición era brutal y que decían que si se ponía primero era el típico piloto que era casi imposible de adelantar, que cometía muy pocos errores, así que hubiese debutado con Minardi y en su primera temporada, en la 2001, seguramente Briatore hubiese hecho lo mismo y lo hubiese metido en su cartera de jóvenes pilotos en Benetton, y seguramente hubiese debutado con Minardi en la temporada 2001, destacando bastante y derrotando al brasileño Tarso Marqués, al que derrotó también Fernando. La temporada 2002, Antonio García hubiese sido piloto probador de Benetton, de Renault, ya era Renault, y ante el mal rendimiento de Baton y la decepción el confrontamiento que tuvo Baton con Briatore, pues seguramente Briatore hubiese largado a Baton de Renault y hubiese puesto a Antonio García como su apuesta personal. En la temporada 2003, Trulli y Antonio García hubiesen sido los pilotos titulares de Renault. Hubiese sido una batalla bastante disputada entre ambos. Trulli lo que tenía es que tenía el déficit de que era muy fácil de adelantar, que defendía muy mal la posición y adelantando era bueno, y Antonio García era lo contrario, adelantando no se le daba bien y defender la posición se le daba bien. Pero bueno, en todo caso hubiese mantenido una batalla bastante igualada. Yo creo que hubiese ganado Trulli por todo el recorrido que tenía anteriormente, por todo lo que destacó en karting y categorías inferiores. Yo me decanto más por Trulli, aunque eso sí, Antonio García hubiese ganado la primera carrera ganada por un piloto español. Así que nos adentraríamos en la temporada 2004 ya con Antonio García bastante consagrado en la Fórmula 1. En la temporada 2004 hubiesen tenido un rendimiento bastante similar, solo que Trulli lo hubiese derrotado, ya que Trulli en la realidad casi derrota a Fernando en la temporada 2004. Y se hubiese instalado una rivalidad bastante fuerte entre Antonio García y Trulli, por lo que eso hubiese desembocado en que Briatore decidiera prescindir de Antonio García y apostar por Trulli como futuro campeón para derrocar al binomio Ferrari-Schumacher, por lo que Antonio García sufriría el mismo destino que Trulli, fichando por Toyota, en un equipo en el que compartiría equipo con Ralf Schumacher, y en ese sentido lo que haría Briatore es fichar a otro italiano y convertir a Renault en un equipo de italianos prácticamente, fichando a Giancarlo Fisichella para la temporada 2005, por lo que en la temporada 2005 nos encontraríamos con Fisichella y Trulli en Renault y Antonio García y Ralf Schumacher en Toyota. El mundial se lo disputaría los Renault de Fisichella y Trulli contra los McLaren de Montoya y Raikkonen. Ferrari se descolgaría de la lucha por el mundial, con Schumacher luchando por conseguir podios, por lo que el mundial se lo disputarían un Trulli escudado por Fisichella, y aquí a alguno le va a sorprender, ya que Trulli y Fisichella son pilotos de un rendimiento parecido, pero si tenemos en cuenta que el Renault de la temporada 2004 era bastante parecido al de la temporada 2005 y de que Trulli se adaptó mucho mejor a ese Renault de lo que se adaptó Fisichella, ya que el Renault ya que Fisichella era un piloto demasiado fino como para ese Renault, que exigía una agresividad bastante más importante, ya que era un coche suspirador, y el mundial se lo hubiese disputado seguramente Trulli contra Kimi Raikkonen con ese velocísimo McLaren. Mercedes velocísimo, aunque con bastante poca fiabilidad. Aún así, el mundial, primero Trulli hubiese aprovechado la ventaja de Renault en la primera parte de la temporada, sobre todo por su superior fiabilidad. Luego McLaren Mercedes hubiese espabilado y con Kimi Raikkonen hubiese metido una remontada bestial, pero seguramente se hubiese quedado a la orilla del campeonato. En la última carrera seguramente Trulli hubiese ganado el campeonato in extremis, no hubiese tenido tanta solvencia como Alonso seguramente, ya que Trulli no era tan regular como Alonso, por lo que de esa forma Trulli se hubiese convertido en campeón del mundo italiano, en el último desde Ascari sería en ese sentido, y Raikkonen lograría el subcampeonato. Trulli se convertiría de esa forma en un piloto mucho más prestigioso en la Fórmula 1 y se le abrirían las puertas de McLaren Mercedes. Ron Dennis, pues harto de sus roces con Montoya, ficharía a Trulli de cara a la temporada 2007, teniendo en cuenta que McLaren Mercedes no hubiese ganado el mundial desde la temporada 1999, pues para romper esa sequía ficharía al campeón actual, Ron Dennis, por lo que en la temporada 2006 Trulli continuaría en Renault
Ante la traición de irse a otro equipo, Briatore en un principio apoyaría a Fisichella más que a Trulli, sin embargo pasaría igual que con Fernando, que Trulli demostraría en pista que se adaptaría mucho mejor a ese Renault y acabaría batiendo a Fisichella. En ese mundial, con la recuperación del Ferrari, el mundial sería disputado por Michael Schumacher y Jarno Trulli en un duelo brutal, un piloto alemán en un equipo italiano contra un piloto italiano en un equipo francés. Italia estaría dividida, aunque seguramente apoyarían a Ferrari por el fanatismo que hay por Ferrari en ese país, por lo que el duelo entre Trulli y Ferrari, o entre Schumacher y Trulli, sería digno de ver. Al principio Trulli aprovecharía la ventaja de Renault en la primera parte de la temporada para sacar una buena renta, sin embargo Schumacher se pondría en modo martillo, ganando carrera sí, carrera no, acabando segundo siempre que Renault fuese superior, y ante esa presión seguramente Trulli no daría la talla, ya que era un piloto que, por ejemplo, seguramente no hubiese aguantado lo que aguantó Alonso en el Gran Premio de San Marino en 2005 o ese tipo de carreras, por lo que el Mundial de la temporada 2006 se lo llevaría a Michael Schumacher, logrando así su octavo entorchado y retirándose de la Fórmula 1 por todo lo alto, de una forma inmejorable. En la temporada 2007 Trulli materializaría su fichaje por McLaren Mercedes. Montoya se habría ido de la Fórmula 1 ya en la temporada 2006, a mediados de la temporada 2006, por lo que la dupla de McLaren para la temporada 2007 sería un jovencísimo Lewis Hamilton con el campeón de la temporada 2005, Jarno Trulli. En Ferrari, Raikkonen y Massa pelearían por el mundial contra Trulli y Hamilton. En un principio McLaren Mercedes prevería que Trulli sería el primer piloto. Sin embargo, seguramente Hamilton, viendo el rendimiento de Hamilton le acabaría dando la vuelta a la tortilla y acabaría siendo el primer piloto. Trulli, con su orgullo de campeón, seguramente tendría grandes disputas con él. Sin embargo, al final seguramente la diferencia hubiese sido más grande de la que tuvieron Fernando y Hamilton, que prácticamente estuvieron empatados, por lo que en este caso al final a Trulli no le quedaría otro remedio que aceptar un papel más secundario, lo que provocaría que seguramente Hamilton hubiese ganado ese mundial, ya que Trulli no le hubiese restado tantos puntos como Fernando. Seguramente no hubiese salido a la luz el Speedgate, por lo que el mundial de constructores también hubiese sido para McLaren Mercedes igualmente, y después, por lo que el mundial lo hubiese ganado Hamilton con Kimi Raikkonen como subcampeón del mundo. Massa acabaría tercero y Trulli cuarto, o Trulli tercero y Massa cuarto, eso da igual. Luego en la temporada 2008 el mundial se lo volverían a disputar McLaren y Ferrari, los McLaren de Hamilton y Trulli contra los Ferrari de Raikkonen y Massa. En Ferrari Massa le daría la vuelta a la tortilla y derrotaría a Raikkonen, por lo que el mundial se lo disputarían Massa y Hamilton. En este caso un Hamilton con más confianza cometería menos errores que de los que cometió en la temporada 2008, por lo que ganaría ese mundial con más solvencia, por lo que el mundial de la temporada 2008 se lo llevaría McLaren con Hamilton y Massa acabaría subcampeón. Para esta época, para este año, Hamilton ya tendría 2 mundiales y Schumacher ya tendría 8, por lo que vemos que la ausencia de Fernando hubiese cambiado bastante las cosas. Luego en la temporada 2009, con el cambio de reglamento, la Fórmula 1 se pondría patas arriba, Brown GP y Red Bull se disputarían el mundial. En este caso ocurriría lo mismo que en la realidad. Button cogería una ventaja brutal al principio, luego Vettel intentaría remontar el mundial, pero no le sería suficiente, por lo que Button ganaría su primer mundial y Vettel sería subcampeón. En cuanto a Jarno Trulli, harto de estar a la sombra de Hamilton y siendo un piloto que hubiese tenido actuaciones bastante buenas en McLaren Mercedes, pero no al nivel de Hamilton, sería un piloto con un prestigio parecido al que tuvo Rosberg en Mercedes, un piloto con bastante prestigio, y que en la prensa en general y sobre todo en la prensa italiana existiría el mito de que McLaren Mercedes favorecería a Hamilton por ser inglés, por lo que Ferrari, ante la retirada de Raikkonen en la temporada 2009, le ofrecería un asiento para la temporada 2010 para demostrar que con Ferrari que McLaren Mercedes que le hicieron la cama en McLaren Mercedes, que no le apoyaron lo suficiente, y de alguna forma le darían la oportunidad de vengarse de Hamilton a Jarno Trulli en Ferrari. Luego, de esta forma comenzaría la temporada 2010 y Schumacher volvería con Mercedes, pero no sería intrascendente teniendo en cuenta el rendimiento de Mercedes en esas temporadas, por lo que el mundial se lo disputarían los Red Bull de Vettel y Webber, los Ferrari de Trulli y Massa y los McLaren Mercedes de Hamilton y Button.
un Button que sería el actual campeón del mundo en ese momento. El Mundial, Trulli haría grandes actuaciones, ganaría carreras memorables con Ferrari, sin embargo no tendría la consistencia de Alonso ni el talento extremo de Alonso, por lo que seguramente no hubiese llegado con grandes opciones en la última carrera, por lo que en la última carrera el Mundial se lo jugarían Vettel y Webber. En la etapa final de la temporada 2010, seguramente en la última carrera, sin un contendiente tan fuerte como Fernando, con tantas opciones que iba a liderar la última carrera, Trulli no llegaría con tantas opciones, algo que favorecería a Webber, ya que Red Bull no tendría que hacer estrategias y dejarían pelear a los dos pilotos en igualdad de condiciones, por lo que Vettel haría la pole y ganaría la carrera, pero Webber, al no tener que estar supeditado a estrategias extrañas de Red Bull, acabaría segundo o tercero y acabaría ganando el Mundial Webber, por lo que el Mundial de la temporada 2010 lo ganaría Webber, y de esta forma nos adentraríamos en la temporada 2011. En la temporada 2011 no habría grandes cambios de equipo, sí que es verdad que Antonio García seguiría el mismo camino que Trulli, acabaría en Lotus y la temporada 2011 sería su última temporada, pero más adelante, en la temporada 2011, un Vettel con hambre de revancha y que se adaptaría mucho mejor a los neumáticos Pirelli. Un Vettel que se adaptaría mucho mejor a los Pirelli y al difusor soplado del Red Bull, que sacaría un partido increíble. Arrasaría en el campeonato y ganaría el campeonato con varias carreras de antelación, pasando por encima de Webber y vengándose así de Mark Webber. Segundo acabaría Button con McLaren. Trulli haría meritorias actuaciones con Ferrari, sería muy querido por los tifosi, sin embargo estaría lejos de pelear por el Mundial. Luego en la temporada 2012 el campeonato comenzaría muy igualado. Trulli haría grandes actuaciones, pero no tendría la consistencia de Alonso, por lo que no iría líder en la primera vuelta, lo que allanaría mucho el camino al título de Vettel, al tercer título de Vettel, que lo lograría con mucho menos sufrimiento, por lo que en este caso Ferrari se sumiría en una crisis de resultados bastante importante, lo que desembocaría en que Ferrari quisiese fichar a Hamilton, Button, Vettel y todos los grandes pilotos. Sin embargo, ya tendrían contactos con sus equipos y se tendrían que conformar con tener a Trulli y a Massa, una dupla que duraría hasta la temporada 2013, en la que Vettel lograría su cuarto mundial. Para la temporada 2014, Ferrari recuperaría a Raikkonen, Ferrari recuperaría a Raikkonen con la esperanza de recuperar el mundial. Sin embargo, la temporada 2014 sería un desastre y sería la última temporada de Trulli, que se retiraría de Ferrari con 40 años. Para la temporada 2015, Ferrari ficharía a Vettel y a partir de aquí Mercedes seguiría dominando el mundial. Ya lo habéis empezado a dominar en la temporada 2014. Luego el dominio de Mercedes hasta la llegada de Verstappen con Red Bull, que destronaría, y en ese sentido todo transcurriría de la misma forma. Así que esta ha sido la hipótesis basada en lo que hubiese ocurrido en caso de que Fernando Alonso no hubiese llegado a la Fórmula 1. Haciendo un recuento de títulos, Schumacher hubiese ganado un mundial más, Hamilton hubiese ganado un mundial más, igualando a Schumacher con 8, estarían 8-8 en vez de 7-7. Luego Webber hubiese ganado un mundial más y Vettel uno menos, que se quedaría con 3. Y por todo lo demás todo quedaría igual. Kimi Raikkonen no hubiese ganado ningún mundial, Rosberg hubiese ganado los mismos mundiales, Button hubiese ganado los mismos mundiales. Por lo que esta ha sido la hipótesis basada en lo que hubiese ocurrido en caso de que Fernando Alonso no hubiese llegado a la Fórmula 1. Dale a like y suscríbete si te ha gustado esta hipótesis. Eso ha sido todo, un saludo y hasta la próxima.